Buenas tardes, vamos a resolver este examen recuperatorio del examen de ingreso tomado en julio del 2021. Empecemos con el primer ejercicio. Plantear el sistema de ecuaciones y resolver analítica y gráficamente. La diferencia entre el doble de un número y otro número es igual a menos 1. La suma entre ambos es 4. ¿Cuáles son los números? Como bien dice acá, es un sistema de ecuaciones, por lo tanto, cada oración que está acá la vamos a traducir en una ecuación. Cuando nos hablan de la diferencia entre el doble de un número y otro número distinto es igual a menos 1, lo vamos a plantear de la siguiente forma. La diferencia es una resta. La resta entre el doble de un número vamos a llamarlo de la siguiente forma. X vamos a llamar a uno de los números desconocidos y Y vamos a llamar al otro número desconocido. Por lo tanto, la diferencia ya la hemos planteado acá. Entre el doble de un número, de esta forma, entre el doble de un número y otro número, lo voy a llamar como Y, es igual a menos 1. De esa manera hemos traducido cada una de las partes. O sea, cuando dice igual a menos 1 es esto. Cuando nos dicen otro número, bueno, Y. Cuando nos dicen diferencia es la resta. Y cuando dicen el doble de un número es esto. Ahí tenemos la primera ecuación. Pero nos dan además otra ecuación que dice la suma entre ambos es 4. O sea, cuando hablamos de la suma, obviamente la cuenta de más entre ambos números desconocidos, entre X e Y, es 4. Bueno, quiere decir que es igual a 4. Ahí tenemos, por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones, que hay que resolver analíticamente y gráficamente. Métodos analíticos hay muchos. Métodos de igualación, de sustitución, de determinantes, de reducción o de sumas y restas. Inclusive en el de igualación y sustitución hay muchas maneras de encararlo, despejando la Y, despejando la X. Lo que vamos a hacer nosotros en este caso es hacer la igualación y despejando Y. Porque como me pide también hacerlo gráficamente, voy a necesitar más adelante tener la Y despejada en ambas ecuaciones. Por lo tanto, lo voy a hacer ahora, que me va a servir justamente para luego tener todo preparado para hacer el método gráfico. Pero repetimos, vamos a hacer el método analítico de igualación, que consiste en tomo las dos ecuaciones y despejo una misma incógnita. Puede ser X, puede ser Y, yo voy a elegir en mi caso despejar Y en ambas ecuaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar con la más sencilla. Para despejar Y, voy a dejar esta Y en este miembro, pero la X, que es un término positivo, lo vamos a escribir en el otro miembro con el signo negativo. Por lo tanto, vamos a escribir 4 menos X es igual a Y. Bueno, esta parte ya la tenemos preparada. Ese sería el primer paso en el método de igualación. Así como hemos despejado Y acá, también vamos a despejar Y acá. Hay dos maneras de hacerlo. Vamos a empezar. Tengamos en cuenta que 2x es positivo, la y es negativa. Por lo tanto, cuidado con ese detalle, porque vamos a dejar esto igual y el más 2x que tenemos de este lado lo vamos a pasar al otro miembro como menos 2x. Ahora tenemos dos opciones. Recordar que acá hay un menos 1 que está multiplicando y lo vamos a pasar dividiendo, pero queda dividiendo a todo lo demás. O bien podemos hacer lo siguiente, pasar la y sumando y pasar esto sumando para el otro lado. Vamos a hacerlo de la manera que comentaba primero y después vamos a ver que se podía haber hecho también lo que comentaba recién. Vamos a hacer lo siguiente. Este menos 1 que está acá, que está multiplicando Y, lo vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, todo esto lo vamos a dejar igual, pero todo va a estar dividido por el número menos 1 que teníamos acá, que estaba multiplicando y que lo pasamos dividiendo. Ahora este menos 1 hay que distribuirlo. Por lo tanto nos va a quedar el menos 1 del numerador dividido menos 1 y el menos 2x dividido también el número menos 1, propiedad distributiva. Y resolvemos cada una de las operaciones. Menos 1 dividido menos 1 es 1 positivo y menos 2 dividido menos 1 es 2 positivo, 2x. Ahí tenemos la y ya despejada. Eso era lo que necesitábamos como primer paso en el método de igualación, porque lo que hacemos ahora es igualar las dos incógnitas obtenidas. Si sabemos que Y equivale a esta expresión, pero también sabemos que Y equivale a esta expresión, entonces estas dos expresiones que acabo de pintar son iguales, porque justamente ambas
son iguales a y. Por lo tanto, se puede decir que esta expresión que tenemos por acá es igual a esta expresión que tenemos por allá. Vamos a ponerlo mejor de esta manera, así. Esto es igual a esto, ¿ok? Y ahora, lo importante es que ahora queda una ecuación con una sola incógnita, en donde vamos a, bueno, justamente poder resolver, poder encontrar el valor de x en este caso. Recordemos que el método de igualación, de sustitución, el que sea, siempre tiene como objetivo, o por lo menos esos dos métodos tienen como objetivo llegar a este momento, llegar a una ecuación que tiene una sola incógnita. Repetida, sí, repetida, es cierto, hay x acá y acá también, pero es la misma. Entonces ahora vamos a resolver la ecuación. Vamos a agrupar los términos con x en un miembro y los términos sin x en el otro miembro. Vamos a escribir 2x en este lugar. Yo voy a pasar las x para acá. Entonces, esta x que está restando la paso sumando, más x. Recordando que es una x, ¿no? Significa una x. Por el otro lado tengo el número 4 y el 1 positivo lo vamos a pasar restando menos 1. Hacemos la operación 4 menos 1, que es 3. Y tenemos 2x más una x, que es 3x. Por último, este número 3, que está multiplicando a x, lo vamos a pasar al otro miembro dividiendo. Por lo tanto, nos va a quedar el número 3 y lo dividimos por 3. Lo podemos escribir de esta manera o también lo podemos escribir debajo, dividido 3, como uno prefiera. Yo voy a escribirlo de esta forma. Y finalmente, 3 dividido 3 da como resultado 1. Ahí tenemos el valor final de x, pero no es la solución final, ya que el enunciado pedía cuáles son los números. Había dos números desconocidos. ¿Cuáles son esos números? Bueno, uno de los números es x, que acabamos de descubrir que es el número 1 positivo. Y el otro número, bueno, podemos averiguarlo de muchas formas. Podemos reemplazar justamente este número 1, x vale 1, bueno, lo podemos reemplazar tanto en las ecuaciones que tenemos acá, tanto acá o acá, o en los resultados finales de acá y acá. En cualquier ecuación que reemplacemos va a estar bien. Yo recomiendo que sea acá al principio, porque quizás si uno cometió un error acá y trabajamos sobre el error, no nos vamos a dar cuenta si está bien o mal el ejercicio. Por lo tanto, reemplacemos, os propongo reemplazar ese número 1 en las ecuaciones iniciales, que son estas mismas que están acá. Vamos a hacerlo en otra hoja. Ya sabemos que x vale 1, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazarlo tanto en esta ecuación como también en la otra, como para verificar ya de paso, ¿no? Porque si supuestamente da lo mismo reemplazarlo en una que en la otra, vamos a reemplazarlo en ambas para ver si me da justamente lo mismo. Habíamos dicho que x vale 1, por lo tanto vamos a escribir no 2 por x, 2 por 1 menos la y es igual a menos 1. Hemos reemplazado la x por el número 1. Y empezamos a resolver. 2 por 1 claramente es 2. 2 menos y es igual a menos 1. Tomo el 2 positivo, cuidado, el 2 positivo lo pasamos restando, nos queda menos 1 menos el 2. Y acá nos queda menos y. Por lo tanto, menos y equivale a menos 3. Y acá hay dos maneras de hacerlo. Puedo hacer lo siguiente. El menos y lo paso sumando y el menos 3 lo paso a más 3 y ya me queda que y vale 3. O el menos 1 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos va a quedar lo mismo, 3 positivo. Ese es el valor de la segunda incógnita. Ahora yo propongo lo siguiente, ya que estamos y lo hemos reemplazado en una de las ecuaciones y nos quedó 3, también vamos a reemplazar la x en la otra ecuación. Acá propongo también reemplazar el número 1 y tenemos que llegar al mismo resultado. Es algo que nos lleva mucho tiempo y que nos sirve muchísimo como para saber si el ejercicio está bien hecho. Hemos reemplazado, repetimos, la x por el número 1 y ahora toca despejar la y. El 1 positivo lo pasamos restando, 4 menos 1, nos queda finalmente 3. Y vale 3 y ahí estamos confirmando que los dos números desconocidos son que x vale 1 y que y vale 3. Esto habría que escribirlo, los números son el 1 y el 3, habría que escribirlo quizás textualmente, respondiendo a la pregunta que nos habían hecho. Los números son el 1 y el 3, simplemente. Hay otra manera de escribir la solución de un sistema de ecuaciones, que es así, la solución es 1 de x, 3 de y, entre paréntesis y entre llaves. Esta sería la manera formal de describir la solución de un sistema de ecuaciones. Ahora, lo hemos resuelto analíticamente, pero también hay que resolverlo gráficamente. Vamos a hacerlo.
Teníamos este sistema de ecuaciones, volvamos un poquito al ejercicio anterior, una vez que lo habíamos planteado, este es el sistema de ecuaciones. Para poder resolver este sistema de ecuaciones con el método gráfico, hay que despejar y en ambas ecuaciones, que es lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces tengamos en cuenta que todo esto que hemos realizado para el método de igualación también nos va a servir para el método gráfico, ¿sí? O sea, despejar y con el objetivo de llegar, vamos a borrar esto, a este momento, a esta ecuación, porque esto que tenemos acá es la ecuación de una recta, igual que lo que tenemos acá. Hemos despejado y en ambas y tenemos las ecuaciones de dos rectas. Recordemos que la ecuación de una recta, que es lo que tenemos que graficar justamente, se compone de un término con x y un término sin x. El término que tiene x contiene la pendiente, este número que suele llamarse como m o como a, es la pendiente. O sea, tengamos en cuenta que la pendiente de la recta que quedó acá formada es el número que está al lado de la x, que está multiplicando a x. Mientras que el término independiente que no tiene x es la llamada ordenada al origen. Por lo tanto, identifiquémoslo en ambas ecuaciones. Tenemos por un lado, acá, el 1 es la ordenada del origen. Vamos a escribir ordenada al origen, el número 1. Mientras que por otro lado, la pendiente es el número 2. Además tenemos, en este caso, la ordenada al origen, que es el número 4. Y la pendiente es el número que está multiplicando a x, o sea, el número menos 1. Muy importante separar cuál es la pendiente y la ordenada al origen. Y con esa información vamos a poder hacer el gráfico justamente que nos va a permitir obtener la solución, que si bien ya la tenemos, en el enunciado nos pide resolverlo de forma gráfica. Una vez hecho un par de ejes cartesianos, vamos a colocar la información. Recordemos que para graficar una recta, una función lineal, primero marcamos la ordenada al origen, que es la intersección con el eje Y. Por lo tanto, si veo que acá la ordenada al origen es el número 1, esto quiere decir que marcamos el 1 del eje Y. Recordemos, el eje Y es el eje vertical, el eje X el horizontal. Entonces, eje Y, bueno, este puntito acá, no sé si lo llegan a ver. Y la pendiente es el número 2. Recordemos que este número 2 tiene un denominador que no se escribe, pero sabemos que hay un número como denominador que es el número 1, tengámoslo en cuenta. Y tengamos en cuenta también que es un número positivo. Por lo tanto, lo que nos quiere decir la pendiente es que cada una unidad que avance hacia la derecha sube 2 unidades hacia arriba, porque es positivo. Si hubiese sido negativo, bajaríamos 2 unidades. Esto quiere decir que desde acá nos vamos a desplazar una unidad hacia la derecha, pero luego 2 unidades hacia arriba. 2 unidades hacia arriba, por acá. Ahí vamos a marcar nosotros un punto. Vamos a marcarlo de esta forma. Y ahora tenemos que trazar la recta que pasa por estos 2 puntos. O sea, la que ya imaginamos que pasa por acá. Yo lo que recomiendo es volver a hacer este desplazamiento. Así como nos desplazamos 1 a la derecha y 2 hacia arriba, vuelvo a hacerlo. Me desplazo 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Y vuelvo a hacerlo. Me desplazo 1 a la derecha y 2 hacia arriba. Y tenemos una línea de puntos por donde tiene que pasar justamente nuestra recta. Que sería entonces, por lo tanto, esta recta que pasa por todos estos puntos. Tanto para allá como también para allá. Ahí. Esto lo voy a borrar para que no nos confunda, o lo voy a dejar. Bueno, de momento lo voy a dejar. Ahora bien, pasemos a la otra recta que también tenemos que graficar y vamos a luego encontrar el punto de intersección. A ver, la recta tiene ordenada del origen 4, por lo tanto vamos a marcar el 4 del eje Y, y la pendiente es el número menos 1. Este menos 1, recordemos que tiene como denominador al número 1. Por lo tanto sabemos que tenemos que desplazarnos una unidad hacia la derecha y a continuación una unidad hacia abajo. Y lo hacemos, entonces vamos a desplazarnos 1 hacia la derecha y a continuación 1 hacia abajo. Ya sabemos que este va a ser el punto de intersección. Justo en este caso se dio una situación sencilla, pero yo recomiendo, si no es claro el punto de intersección, volver a movernos 1 a la derecha y 1 hacia abajo varias veces, hasta de esa manera tener varios puntos por donde tiene que pasar la recta y luego, bueno, finalmente trazar la recta, porque nos interesa encontrar el punto de intersección. Esta es la recta, la segunda recta,
que viene por acá. Y ahora, finalmente, el momento que estábamos esperando, el punto de intersección es este. Y hay dos coordenadas. Tenemos la coordenada de x y la coordenada de y que se corresponde con la solución. Ese punto cae en 1 de la x y 3 de la y. Por lo tanto, tenemos que x vale 1 y que y vale 3. Este justamente es el punto 1 de x, 3 de y, como le habíamos dicho anteriormente cuando lo hemos resuelto con el método analítico. Obviamente tiene que coincidir. Por eso recomiendo siempre hacer primero el método analítico, que ya nos asegura encontrar la solución de forma precisa. Y luego hacer el gráfico, que es la parte más difícil, porque hay que hacer un gráfico muy preciso para que la solución sea exactamente el punto de intersección. Con eso termina el punto 1. Vamos a pasar con el siguiente punto. Factorizar polinomios usando los casos de factoreo. Bueno, nos dan este polinomio. Acá son muchos casos de factoreo. Yo siempre recomiendo primero ver si podemos utilizar el factor común. El factor común que requiere que nos encontremos o con una variable en común o con un divisor en común. Cuando hablo de variable hablo de una letra. Acá no hay una letra en común, no hay una variable en común. Porque acá hay x, acá también, pero acá no. Por lo tanto, la x no es un factor en común, pero sí tenemos el 2 como un divisor en común, porque el número 2, 4, 18 y 36 son divisibles por 2. Son múltiplos de 2. Por lo tanto, vamos a decir que el polinomio, luego de aplicar el llamado primer caso de factoreo o el factor común, va a quedar lo siguiente. El número 2 es el factor en común. Todos los términos los vamos a dividir por 2. Y hacemos lo siguiente. 2x al cubo dividido en 2 es 1x al cubo. Justamente 2 dividido en 2 da 1. Y la x nos queda igual porque acá no hay x para dividir. Si hubiese habido una x como factor en común, hubiésemos hecho otra cosa que en breve lo vamos a utilizar. Así que vamos a verlo en breve. Continuemos con menos 4x al cuadrado dividido en 2, que nos queda 2x al cuadrado. Recordemos que esto de dividirlo es una de las maneras de hacerlo, pero hay otros que prefieren decir lo siguiente. Por ejemplo, en el término siguiente, 2 multiplicado por ¿cuánto? Me da menos 18x. Bueno, 2 multiplicado por menos 9x me da menos 18x. O que es lo mismo, menos 18x dividido en 2 es menos 9x. O dividimos directamente o pensamos qué multiplicación me da este. Dos maneras de aplicar este factor común. También 36 lo vamos a dividir en 2, nos da como resultado 18. Y ahí hemos aplicado justamente el factor común. Recomiendo escribirlo en el momento de la evaluación. Factor común. Común. Así. Hemos aplicado el factor común. Voy a achicar un poquitito esto y lo voy a dejar por acá. Ahí, hemos aplicado factor común. Bueno, ahí obtuvimos esta primer factorización. Pero esto no terminó todavía porque podemos seguir factorizando el polinomio que quedó adentro. Recordemos que factorizar es pasar de muchos términos, como hay acá, muchos términos, a un solo término, que es lo que tenemos acá, un solo término. Pero al mismo tiempo, estos muchos términos que tenemos acá adentro los vamos a poder factorizar. Pensemos en lo siguiente. Como acá no puedo usar factor común, pueden estudiarlo, no se puede usar factor común porque no hay un factor en común. Al haber 4 términos puede que sea o un cuatrinomio cubo perfecto o que quizás podamos aplicar el factor común en grupos. En este caso no funciona el cuatrinomio cubo perfecto porque debería haber 2 términos elevados al cubo. Si bien acá hay algo elevado al cubo porque está la x elevada al cubo, no hay otro término que esté elevado al cubo. O sea, si miro al número 18, no hay ningún número entero que elevado al cubo nos quede 18. Por lo tanto, vamos a descartar esta posibilidad de poder aplicar el cuatrinomio cubo perfecto y vamos a analizar qué pasa si aplicamos el factor común en grupos, que de hecho me parece una buena idea, porque acá, si tomamos estos dos términos, hay un factor en común, que es x, más precisamente x al cuadrado, ahora lo vamos a hacer. Y por otro lado, si tomamos estos dos términos, hay un factor en común, que es el número 9. Porque ambos números se pueden dividir por 9. Se pueden dividir por 3. Pero conviene dividir por 9, que es el mayor divisor. Vamos a ver esa diferencia. Por lo tanto, acá esto nos va a quedar igual. Pero como vamos a factorizar lo que tenemos dentro, vamos a ponerlo acá entre corchetes. Y vamos a empezar a ver. Acá hay un factor en común, que es la x. La variable la escribimos con el menor exponente. Por lo tanto, entre x al cubo y x al cuadrado, elegimos o nos quedamos con x al cuadrado. Ese es el factor en común. Ahora,
Cada uno de los términos hay que dividirlos por x al cuadrado. Nos va a quedar lo siguiente. A ver, x al cubo dividido x al cuadrado. Bueno, se hace 3 menos 2, que es 1. Por lo tanto nos queda x elevado a la 1. Cuando dividimos variables, restamos sus exponentes. Esto ya es x a la 1. Podría anotarlo el 1 acá, pero no es necesario. Lo voy a dejar acá como muy finito, como para que sepamos que está, pero no es necesario, no es obligatorio escribirlo. Y por otro lado, menos 2x al cuadrado dividido x al cuadrado nos queda menos 2. ¿Por qué x al cuadrado dividido x al cuadrado se cancelan las x? ¿Por qué? Porque x cuadrado dividido x cuadrado requiere que hagamos 2 menos 2. Y 2 menos 2 es 0. Pero x elevado a 0 es 1. Por lo tanto queda 2 por 1, que sabemos que es 2. Esto es aplicar el factor común en grupos. Separar esto en dos partes y hacer factor común por separado. Nuestro objetivo es que este factor que apareció acá también aparezca acá. Veamos lo siguiente. Entre estos dos números, el 9 y el 18, hay dos divisores en común. Además del 1, que siempre está, ¿no? Pero está el número 3 y el número 9. Vamos a quedarnos con el número 9. Cuando aplicamos factor común, siempre tomamos el mayor divisor en común. Cuidado con esa diferencia, porque entre los exponentes nos quedamos con el menor exponente. Pero cuando hablamos de muchos divisores en común, nos quedamos con el mayor de ellos. Ahora, pensemos en lo siguiente. Si yo acá pongo más 9, la división no me va a quedar lo que yo necesito. Porque menos por más es menos. 9 dividido 9 es 1. Y me queda x. Ahí acabamos de dividir. Mientras que 18 positivo dividido 9 positivo es 2 positivo. Y vemos que este factor no es idéntico a este. Y yo necesito que sean idénticos para hacer el paso siguiente que es requerido en el factor común en grupos. Entonces, eso se puede arreglar. Porque acá este número 9, si yo lo considero como negativo y hago nuevamente la regla de signos, menos por menos es más. Por lo tanto, el primer término queda positivo. Una x, que de hecho es x. Una x es x. Y 18 positivo dividido menos 9 es menos 2. Por lo tanto, lo podemos dejar como menos 2. Y en este momento coincide el x menos 2 que está acá con el x menos 2 que está acá. Y es lo que necesitábamos para poder cerrar este factor común en grupos. Lo que se hace ahora es muy sencillo. O sea, es fácil, es muy sencillo escribirlo. A veces es difícil analizarlo. Pero lo que se hace es volver a aplicar factor común. Porque ahora si vemos estos dos términos que están acá, pues son dos términos, a ver, veamos. Uno, dos términos, ahí. Tienen algo en común. El x menos 2. O sea, x menos 2 es el factor que tienen en común. ¿Qué se hace? Se divide cada término dividido x menos 2. Resulta que si esto lo dividís por x menos 2, te queda x al cuadrado. Porque x menos 2 y x menos 2 se cancelan. Mientras que por otro lado, si tomás esto y lo dividís por x menos 2, te queda menos 9. En pocas palabras, cuando se repite este factor, lo escribimos una sola vez, y en otro paréntesis por separado, escribimos estos dos que me quedan por fuera. No es lo más formal de decirlo de esa forma, pero es lo que nos va a quedar en definitiva al aplicar el segundo caso de factoreo o factor común en grupos. Eso es lo que hemos utilizado desde acá para llegar hasta acá. Hemos utilizado vamos a escribirlo, factor común en grupos. Ahí está. Ahora bien, no ha terminado la cuestión todavía, porque este polinomio, pequeño polinomio, es un binomio que quedó acá, se puede factorizar. Analicemos x cuadrado menos 9 en otra página, vamos a hacerlo. Vamos a analizarlo por acá. ¿Qué pasa con x cuadrado menos 9? Es una diferencia de cuadrados. Hay una fórmula muy importante, la fórmula de la diferencia de cuadrados justamente, que dice que si tenés una diferencia de 2 cuadrados, a esto lo podemos factorizar escribiendo lo siguiente. Una suma de esos factores sin el cuadrado multiplicado por la diferencia entre esos números sin el cuadrado. Acá hay una diferencia y hay dos términos elevados al cuadrado. Uno, ¿qué es lo que tenemos elevado al cuadrado? Bueno, tenemos la x elevada al cuadrado. Y acá quizás no se ve a simple vista, pero podemos analizar lo siguiente. ¿Qué número elevado al cuadrado da 9? Bueno, el número 3. Por lo tanto, tenemos acá ante nuestros ojos una diferencia de 2 cuadrados. Quizás el segundo cuadrado está medio escondido, pero es 3 al cuadrado. Y lo que nos dice esta fórmula es que justamente cuando descubrimos cuál es el término que está elevado al cuadrado, lo tenemos que anotar acá y acá. Y también a este lo anotamos acá y acá. Y eso es lo que vamos a hacer con estos dos que hemos encontrado acá.
los vamos a escribir como una suma y como una resta. O sea, una suma entre ellos multiplicado por una resta entre ellos. O sea, lo siguiente. Vamos a ponerlo ahí. Ese va a ir a parar acá, pero ese va a ir a parar allá. O sea, vamos a poner x más 3 por x menos 3. Quiere decir que este polinomio se puede factorizar de esta forma. Justamente hemos pasado de dos términos que teníamos anteriormente a un solo término. Y ahí tenemos entonces el resultado final de este polinomio. X más 3 por x menos 3. Volvamos un poquito a la página anterior y vamos a afirmar finalmente que este polinomio se puede escribir como x más 3 por x menos 3. Luego de haber aplicado la llamada diferencia de cuadrados. Por lo tanto, vamos a aclarar inclusive acá que hemos utilizado la diferencia de cuadrados. De esa manera termina nuestro ejercicio. Me gustaría decirles una manera de comprobar si el resultado final al que llegamos es correcto. Es una cuentita que podemos hacer con la calculadora y que nos llevará un minuto hacerla y ya nos aseguramos de que la factorización o el resultado final sea correcto. Es pensar en lo siguiente. Vamos a hacer así. Denme solamente un momento que voy a copiar el primer polinomio que tenemos, porque estamos llegando a que este polinomio equivale a este polinomio. ¿Es cierto eso? Bueno, hay una manera fácil de hacerlo. Vamos a decir, este polinomio que está acá, ¿es verdad que equivale a este polinomio que tenemos acá? A ver, vamos a hacer así. Voy a copiarlo. Voy a checar un poquito esto brevemente. Ahí. O sea, ¿es verdad que equivale a este polinomio? Bueno, uno podría resolver toda esta operación y al hacer la propiedad distributiva y todas las operaciones que se pueden hacer acá, se debe llegar a este polinomio, lo cual puede llevar un poco más de tiempo e inclusive me puedo llegar a confundir acá. Entonces, para no depender de las operaciones con polinomios que nosotros sabemos hacer, vamos a hacerlo de una forma más práctica. Vamos a reemplazar todas estas x por un número que nosotros querramos, que no sea ni el 0 ni el 1, ahora les voy a decir por qué, que no sea ni el 0 ni el 1, y vamos a reemplazar el mismo número acá. Si esto es una igualdad, el resultado que se obtenga acá tiene que ser el mismo resultado que se obtiene acá. Vamos a hacerlo, por ejemplo, voy a reemplazar la x por el número 3, el número 7, alguno de esos números. Voy a usar el número 7 en este caso. Vamos a poner 2 por 7 elevado al cubo, menos 4 por 7 elevado al cuadrado, menos 18 por 7 más 36. Toda esta cuenta debe dar el mismo resultado que 2 por 7 menos 2, por 7 más 3, por 7 menos 3. Operaciones que podemos realizar íntegramente con la calculadora. Automáticamente voy a traer la calculadora por acá, lo voy a correr un poquitito por aquí. A ver, voy a correr un poco, esto puedo correrlo, ¿sí o no? A ver, ahí lo voy a correr por acá. Y vamos a hacer esas operaciones directamente con la calculadora. Digo que no usemos ni el 0 ni el 1 porque es una recomendación mía, ¿no? Porque supongamos que x no es lo mismo que x al cuadrado, son distintos. Pero sin embargo, 1 sí es igual a 1 al cuadrado y 0 es igual a 0 al cuadrado. Por lo tanto, no utilicemos ni el 0 ni el 1. Yo acá utilicé el número 7, pero pueden utilizar otro número que ustedes quieran. Vamos a escribir toda esa operación en la calculadora, la del primer término. O sea, 2 por 7 elevado al cubo, menos 4 por 7 elevado al cuadrado, menos 18 por 7, más 36. Toda esa operación nos da como resultado 400. Bueno, dio ese número 400. Ahora, se supone que esto también debería ser 400, porque estamos hablando de una igualdad de polinomios. A ver, veamos. 2 por, abro paréntesis y pongo 7 menos 2. Lo puedo hacer mentalmente también, pero 7 más 3 lo hacemos directamente con la calculadora por, entre paréntesis, 7 menos 3. De esa manera también nos sentimos un poco más seguros al momento de hacer la evaluación. Acá quedó 400. Esto nos afirma de que el polinomio está bien hecho. O sea, en teoría, un solo valor no comprueba que esta igualdad se va a cumplir para cualquier valor. Pero en la práctica, si tomamos un número al azar y si nos queda igual, ya podemos afirmar de que estamos hablando de una igualdad de polinomios, por lo tanto está bien factorizado. Una pequeña verificación que recomiendo hacer cuando uno tenga tiempo en la prueba. No lleva mucho tiempo y es muy útil.
Vamos con el tercer ejercicio. Función cuadrática. Dada la función y igual a 2 por x menos 1 por x menos 3, se pide varias cosas. Convertirlo en forma polinómica, hallar las raíces y el vértice, e indicar el dominio y la imagen. Primero y principal, lo que tenemos acá, que es esta expresión y igual a 2x menos 1 por 2x menos 3, esto que tenemos acá, es la llamada forma factorizada. Forma factorizada. La forma factorizada es justamente la que tenemos acá. La forma factorizada contiene el coeficiente principal multiplicado por x menos una de las raíces por x menos otra de las raíces. Por lo tanto, en este mismo momento, ya podemos afirmar cuáles son las raíces de esta función cuadrática, que son el 1 y el 3. Porque al encontrarnos con este formato, acá, digamos, está escrito x menos una de las raíces. O sea, x menos 1 veo. Bueno, quiere decir que una de las raíces es el número 1. Lo podemos encontrar de otra forma. Y lo vamos a hacer por las dudas, pero ya sabemos que una de las raíces es el número 1. Y acá dice x menos el 3. Por lo tanto, x menos, o sea, la otra raíz es el número 3 positivo. Si hubiese dicho, por ejemplo, 3 por x más 5 por x menos 2, si dice x más 5 quiere decir que una de las raíces es el menos 5. ¿Por qué? Porque ahí en x más 5 lo que se encuentra es x menos el menos 5. X menos menos 5 es x más 5. Por lo tanto es x menos y acá está la raíz, el número menos 5. Solamente una aclaración en ese caso. Pero volvamos a nuestra situación. Tenemos la forma factorizada, en realidad ya nos dan las raíces. Nosotros vamos a ver después si la calculamos o no. Se pide principalmente convertirlo en forma polinómica. La forma polinómica es aquella que tiene un término con x al cuadrado, otro término con x y otro término sin x. O sea, tenemos un trinomio. Hay que, por lo tanto, realizar esta operación, aplicando propiedad distributiva y demás, y llegar a esta situación, 3 términos. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a resolver esto aplicando la propiedad distributiva. Se puede multiplicar el 2 por estos dos números para empezar, no por este, solamente por uno de los dos. Pero como muchos lo confunden, yo prefiero y recomiendo lo siguiente. Dejar el 2 para dentro de un ratito y aplicar la propiedad distributiva acá. X multiplicado por x, x multiplicado por menos 3, también el menos 1 multiplicado por x y el menos 1 multiplicado por menos 3. A ver, vamos por ese lado. La x multiplicado por la x es x al cuadrado. La x multiplicada por el menos 3 es menos 3x. Además, el menos 1 multiplicado por x es menos 1x. Y el menos 1 multiplicado por menos 3 es más 3. Prefiero ir por ese lado. Me olvidé de ponerlo con otro color para que se note bien de dónde salió. El menos 1 multiplicado por x menos 1x y menos 1 por menos 3 más 3. Y ahora vamos a realizar la propiedad distributiva multiplicando el 2 por cada uno de todos los términos que están acá. Se podría hacer esta operación, menos 3 menos 1, y luego multiplicar por 2. También se puede hacer, pero yo voy a directamente multiplicar el 2 por todos los que están acá. O sea, me refiero a lo siguiente. El 2 multiplicado por x cuadrado, 2x al cuadrado. El 2 por menos 3, bueno, menos 6x. 2 por menos 1x, menos 2x. Y 2 por 3, 6 positivo. Finalmente vamos a agrupar o asociar el menos 6x con el... acá se me borró. El menos 6x con el menos 2x. Que nos queda como resultado menos 8x. Por lo tanto queda 2x al cuadrado menos 8x más 6. Y ahí tenemos entonces el... Déjame comprobar una cosita. 2 por 3, 6 por 4, 24. Sí, está bien esto. Ahí tenemos la llamada forma polinómica. Forma polinómica. Porque tenemos 3 términos. Eso es lo que se pide primero. Convertirlo en forma polinómica. Ya está. Además hay que hallar las raíces y el vértice. Bueno, de hecho las raíces, habíamos dicho, ya las tenemos acá. Ya las tenemos acá. Se puede fundamentar porque justamente al mirar la forma factorizada, ahí tenemos las raíces. Pero si, bueno, habrá que preguntar en ese momento si nos permiten hacer esa, sacar esa conclusión. Y si no, supongamos que uno se llega a olvidar de esto, bueno, puede encontrar las raíces con la llamada fórmula resolvente, fórmula cuadrática. A ver, sabemos que el número a es el número que está acá, vamos a poner así. El número llamado a es el número 2,
el número llamado b es el número menos 8 y el número c es el número 6. Estos números son necesarios para aplicar diferentes fórmulas que nos van a permitir encontrar las raíces y el vértice. Para encontrar las raíces, bueno, se puede aplicar justamente la fórmula cuadrática. Hay otro método, que es el método de completar cuadrados, pero no vale la pena ponernos a ver eso. Hagámoslo directamente con la fórmula cuadrática, fórmula resolvente, fórmula de Bhaskara, diferentes maneras de conocer esa fórmula. Una y otra raíz, o se puede anotar así, la raíz 1 y la raíz 2 se obtienen con menos b, más, menos, todo, bueno, en la fórmula que ustedes ya han visto en algún momento, b elevado al cuadrado, menos 4 por a por c, y todo esto hay que dividirlo por 2 por a. 2 por a. Y empezamos con las operaciones. A ver, menos b, o sea, menos el menos 8, o sea que ponemos así, menos el menos 8. Muy importante esto. Más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, el número menos 8, pero que elevamos al cuadrado. Siempre que reemplazamos un número negativo, lo ponemos entre paréntesis. Luego sigue menos 4 por a, pero a es el número 2, por lo tanto escribimos 2, por c, pero c vale 6, o sea, por 6. Esto dentro de la raíz, y en el denominador tenemos 2 por a, o sea, 2 por 2, porque a vale 2. ¿Sí? Por si no quedó claro, b la hemos reemplazado por el menos 8, acá y acá, pero también el número a, que se encontraba acá y acá, lo hemos reemplazado, y también el número c, que vale 6, lo hemos reemplazado acá y acá. Ahora queda hacer las diferentes operaciones. Por ejemplo, menos 8, sabemos que es 8 positivo, al cual le tenemos que sumar y restar dentro de un rato la raíz de... Y a ver, empecemos. Menos 8 al cuadrado, menos 8 por menos 8, eso es 64 positivo. Mientras tanto acá tenemos 4 por 2, que es 8, y 8 por 6, que es 48. Pero tenemos, ¿con qué signo? A ver, menos por más es menos. Y el menos multiplicado por más te queda finalmente menos. Menos 48. Eso en el numerador, mientras que en el denominador tenemos 2 por 2, que es 4. Ahora, 64 menos 48 nos da como resultado 16. Vamos a escribir, por lo tanto, 8 positivo más menos la raíz cuadrada de 16, que lo dividimos en un ratito por el número 4. Y ahora resolvemos la raíz cuadrada de 16, que es 4, por lo tanto queda 8 más menos 4 dividido 4. Y esto lo vamos a separar en dos partes. Por un lado vamos a hacer 8 más 4 y por otro lado 8 menos 4 para obtener las dos raíces. Que ya las sabíamos, es cierto, pero lo estamos haciendo por las dudas de que nos soliciten hacer este cálculo. Por un lado, como decíamos, 8 más 4 dividido 4, pero también realizamos 8 menos 4 dividido 4. A ver, ¿cuánto nos queda esto? 8 más 4 es 12. Y 12 dividido 4 nos da 3. O sea, una de las raíces es el número 3. Y la otra, 8 menos 4 es 4, que lo dividimos por 4, y 4 dividido 4 es 1. Ahí tenemos las dos raíces, que si observamos, son las raíces que ya habíamos dicho que iban a ser. Volvamos un poquito para atrás. ¿Sí? Acá tenemos. Habíamos dicho que una raíz iba a ser el número 1 y la otra iba a ser el número 3. Pero bueno, las calculamos por las dudas de esta manera, que es lo que se solicita, calcular las raíces. Ahora, volvamos un poquito al enunciado principal. Pedía calcular las raíces, ya lo tenemos. Habría que calcular el vértice. El vértice lo vamos a calcular con unas fórmulas también. Vamos a tomar esta parte, la forma polinómica que tenemos acá. Esto lo voy a copiar, lo vamos a poner en otra hoja por aquí. Vamos a hacer así, un momentito. Ahí. Y vamos a calcular el vértice. El vértice de una función cuadrática, recordemos que eso es algo que no comenté, ¿no? Las raíces son los puntos en donde interseca el eje X. El vértice es el punto en donde dobla la curva. Este punto queremos encontrar. Pero ese punto tiene un valor de X llamado X del vértice y un valor de Y llamado Y del vértice. Por lo tanto, vamos a descubrir cuánto valen de la siguiente forma. Sabemos que el vértice es un punto con un valor de X y un valor de Y. Bueno, el valor de X lo obtenemos con esta fórmula, que tenemos que recordar, menos b dividido 2 por a. Esa fórmula vamos a realizar, en donde b lo vamos a reemplazar por el número que ya tenemos y a lo vamos a reemplazar por el otro número que ya tenemos.
Vamos a escribir entonces que x del vértice es menos b, que es el número menos 8, dividido por 2 por a, o sea, 2 por el número 2. O sea que nos queda lo siguiente, que x del vértice vale 8 positivo, ¿no? Porque menos 8 por menos 8 es más 8, y 2 por 2 es 4. Bueno, finalmente 8 dividido 4 es 2. Ahí tenemos el valor de x del vértice. Valor de x del vértice ya lo tenemos. Falta averiguar el valor de y del vértice. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación inicial, que puede ser esta o puede ser la forma factorizada que teníamos al principio de todo. Cualquiera de las dos funciona. Y vamos a reemplazar las x por el número 2 que obtuvimos acá. Ese lo vamos a reemplazar en todas las x. Y al resolver esa operación vamos a obtener y del vértice. Por lo tanto, y es igual a 2 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 6. Y ahí nos queda la operación que nos va a permitir obtener el valor de y del vértice. Ahora hay que resolver de a poco o metemos todo esto en la calculadora, como prefieran. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y 4 por 2, bueno, nos queda 8. 8 por 2, 16. Y tenemos el 6 positivo. Por lo tanto, con eso obtenemos y del vértice. O sea, el valor de y perteneciente al vértice es menos 8 más 6. Eso nos da menos 2. Por lo tanto, ahí tenemos menos 2. Hagan la operación si quieren con la calculadora. Y ya tenemos el vértice. El vértice es 2 de la x menos 2 de la y. Ahí ya tenemos las coordenadas del vértice, que es lo que se solicitaba acá. Veamos un poquito. Hasta el momento ya hemos cumplido con convertirlo en forma polinómica, hallar la raíz del vértice. Faltaría graficar e indicar el dominio e imagen. Vamos a hacer un gráfico con unos ejes cartesianos que voy a dibujar ahora en pantalla. Ahí ya tenemos los ejes cartesianos. Además traje la información que teníamos sobre las raíces y el vértice. Vamos a agregar algo más. Este número es muy importante en la forma polinómica porque es la llamada ordenada al origen. La ordenada al origen es el número en donde la curva que vamos a dibujar interseca al eje Y. Y es el número 6. Bueno, vamos a marcar entonces el número 6, que nos puede servir como dato para terminar de graficar la función cuadrática, la parábola. Vamos a marcar las raíces en donde corresponde, que es el eje X. El 1 del eje X se encuentra acá, vamos a hacer un puntito ahí. Y además vamos a hacer un puntito en el número 3, ¿no? Estas dos raíces ya están ubicadas por aquí. Las dos raíces. Además, el vértice 2 de x menos 2 de y. Es lo siguiente, a ver, 2 de la x está por acá. Pero menos 2 de la y está por aquí debajo. O sea que el punto 2 menos 2, vamos a hacerlo con una línea un poco más finita. 2 de x menos 2 de y es este punto. A ver, este punto que tenemos acá. Por lo tanto, la curva que vamos a dibujar va a pasar por estos puntos. También va a pasar por este punto, este va a ser el mínimo. Y va a pasar por la llamada ordenada al origen, que no es algo que me habían solicitado, pero me sirve para marcarlo acá y ver que justamente la curva, como podemos imaginar, nos va a pasar por allí. Vamos a hacer un gráfico lo más prolijo posible, voy a hacer el intento. Y hacemos lo siguiente, marcamos una curva que pase por este punto, pero que además también tiene que pasar por este punto. Voy a hacerlo al revés, que pase por arriba y que venga por acá y va a pasar por este punto. Y la otra parte tiene que ser simétrica. Entonces yo voy a hacer un truquito acá para no confundirme tanto en el gráfico. Lo voy a copiar, pero lo voy a poner del otro lado, exactamente del otro lado. Y ahí tenemos graficada la parábola, que es el gráfico de una función cuadrática. Lo último que falta decir, que es lo que se solicitaba, es indicar el dominio y la imagen de esta función. Bueno, el dominio es el conjunto de valores de x que pertenecen a la función. Resulta que en esta función uno puede reemplazar la x por cualquier número que uno quiera y hacer la operación para obtener una imagen. Entonces, el dominio de esta función es todos los números reales. Se podría interpretar de la siguiente forma. ¿Por qué el dominio de la función es todos los números reales? Bueno, porque abarca todo el eje X. El dominio de la función es pensar en esto. La función abarca todo el eje X. La función que está de celeste, ¿no? Abarca toda la horizontal. Se abre en toda la horizontal. O sea, va tanto para la izquierda como para la derecha.
Lo dije al revés, para la derecha como para la izquierda, abarca todo el eje de las X. Pero no abarca todo el eje de las Y, porque ocupa desde el 2 negativo para arriba. Este es el sector que ocupa la función. Entonces, ese es el conjunto imagen. El conjunto imagen de la función, muchos le ponen IM de la función o imagen, escriben la palabra imagen completa, es desde el menos 2 hasta arriba, hasta el más infinito. ¿Sí? El infinito siempre se coloca con paréntesis y el menos 2 en este caso va con corchete porque toca el número menos 2. O sea, el número menos 2 de Y es imagen de un valor de X, de este número, del número 2. Por lo tanto, como es una imagen, pertenece al conjunto de las imágenes. Eso es lo último que se solicitaba. Si es una función cuadrática, siempre el dominio va a ser todos los reales. O se puede decir también que es lo mismo desde menos infinito hasta más infinito, porque abarca justamente todo el eje de las X. Con eso termina lo solicitado en el punto 3. Y vamos a pasar al punto 4, que es una ecuación logarítmica. Resolver la siguiente ecuación logarítmica, claramente porque hay logaritmo. Y bueno, hay mucha variedad de ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver qué ocurre acá. Acá tenemos una suma y tenemos dos logaritmos. Bueno, hay mucha variedad, pero en todas las ecuaciones logarítmicas lo que necesitamos es que los muchos logaritmos que hayan, que nos queden reducidos a un solo logaritmo. Y lo vamos a poder lograr acá. Porque hay una propiedad que nos dice que si dos logaritmos tienen la misma base, y hay una suma de por medio, podemos juntar a los dos logaritmos en un solo logaritmo. Vamos a poder poner un solo logaritmo. Vamos a poner así, un solo logaritmo con la misma base, con la base 5, pero vamos a multiplicar sus argumentos. Argumentos se llamaba esto. O sea, vamos al 2x menos 1, lo vamos a multiplicar por x más 2. Eso es lo que vamos a poder hacer justamente con los argumentos gracias a que hay una multiplicación. Gracias a que hay una suma, que es como que se transforma, entre comillas, en multiplicación. Esa es una de las propiedades de los logaritmos, que nos va a servir justamente para haber transformado dos logaritmos separados en un solo logaritmo. Y nosotros queremos justamente lograr eso, que me quede un solo logaritmo. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la llamada definición de logaritmo. Porque tener un logaritmo con una base, con un argumento y un resultado, quiere decir que esta base, elevada a este número, me da como resultado este argumento. O sea, pensemos en lo siguiente. La base elevada a este número que está del otro lado nos da como resultado este argumento. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tomar la base, elevarla a este número e igualarla con el argumento. Esto se llama aplicar definición de logaritmo, que recomiendo escribirlo en el momento de la prueba, porque la ecuación de repente va a cambiar mucho. Entonces, este cambio enorme que se hace hay que justificarlo, justamente porque aplicamos la definición de logaritmo. O aplicando definición de logaritmo, o por definición de logaritmo, nos va a quedar lo siguiente, que el número 5, la base, el número 5 lo voy a pintar con el color rojo para que lo podamos comparar con lo que teníamos al lado. La base elevada a este número que está acá, elevada al cuadrado, elevada a este número, nos da como resultado el llamado argumento, que es todo esto que tenemos acá. Todo esto es el argumento de nuestro logaritmo, el cual yo lo voy a aprovechar, lo voy a copiar y poner acá. Hemos aplicado la definición del logaritmo. Y esto es un momento importante porque no hay más logaritmo. Ahora queda una ecuación que ya no es más logarítmica. Por lo tanto, vamos a resolverla. Vamos a resolver lo que nos quedó. A ver, 5 al cuadrado es 25. Y vamos a resolver esta multiplicación. ¿Por qué no me sirve pasar dividiendo? Si yo pasara esto dividiendo, por ejemplo, nos quedaría así. Y es algo que no nos va a servir para poder solucionar esta ecuación. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar 2x por x, que es 2x al cuadrado. 2x por la x es 2x al cuadrado. Además, el 2x por el 2 nos queda 4x. Además, el menos 1 por la x nos queda menos 1x. Y el menos 1 por el más 2 es menos 2.
Y como podemos ver ahora, ya podemos ver que tenemos una ecuación cuadrática, porque tenemos la variable elevada al cuadrado y la variable sin cuadrado. Bueno, tenemos una ecuación cuadrática. La manera de resolver una ecuación cuadrática es igualando la ecuación a cero y aplicando la fórmula resolvente. Entonces vamos a hacerlo justamente. Vamos a primero resolver esta operación. 4 positivo menos 1 es 3 positivo, 3x. Y acá tenemos 2x al cuadrado. Tengo el menos 2. Y el más 25 lo tenemos que pasar restando a menos 25. Esto se llama igualar a 0, justamente. Si ya pasé el 25 y no me quedó nada de este primer lado, se pone 0 indicando que no hay nada. A esto lo llamamos igualar a 0. Y por último hacemos esta operación. Menos 2 menos 25 es menos 27. Nos queda 2x al cuadrado más 3x menos 27. Y ahí tenemos la ecuación cuadrática, que la única forma de resolverlo es aplicando la llamada fórmula resolvente, fórmula cuadrática. Voy a copiarlo en una hoja por separado esto, vamos a hacer así. Voy a copiarlo por aquí abajo. Esto lo voy a poner por allá. A ver, no me salió. Acá. Un momento nomás. Ahí. Vamos a volver al tamaño original. Y vamos a decir que para poder resolver esto necesitamos tener en cuenta los valores A, que vale 2, el valor B, que vale 3, el valor C, que vale menos 27, y esos números hay que reemplazarlos en la fórmula cuadrática o fórmula resolvente, que es la que ya conocemos. B cuadrado menos 4 por A por C, y todo esto lo vamos a dividir por 2 por A. 2 por A. Fórmula cuadrática, fórmula resolvente, que es la que utilizamos para resolver este tipo de ecuaciones. Reemplacemos cada número en su lugar. Por ejemplo, menos b dice, bueno, vamos a poner menos, pero ahí ponemos el número 3. Más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale menos 27. Y a todo esto, finalmente, lo vamos a dividir por 2 por a. 2 por a. Por si no lo hemos visto bien, bueno, b vale 3, por eso estas 2b las hemos reemplazado por el número 3. Además la a, que vale 2, la hemos reemplazado acá y acá por el número 2. Ah, acá me faltó el 2, menos mal que lo estaba por decir. Ahí el número 2. Y c, que vale menos 27, ese es el número que colocamos por acá. Empezamos con las operaciones. Por ejemplo, 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Vamos a poner así. Menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9. A ver, ¿y acá qué pasa? Menos por menos, principalmente menos por menos es más. Ese más multiplicado por más nos va a quedar más. Y tenemos 4 por 2, que es 8. Y 8 por 27, que lo voy a meter acá en la calculadora. ¿Cuánto queda 8 por 27? Eso nos queda 216. 216. Eso dentro de la raíz. Y por debajo tenemos 2 por 2, que es 4. Ahí tenemos entonces 216, al cual le sumamos 9. Bueno, 216 más 9 es 225. Nos queda entonces menos 3 más menos la raíz cuadrada de 225. Esto dividido por 4. Ahora, resulta que 225 tiene una raíz cuadrada entera. La raíz cuadrada, como podemos ver acá, la raíz cuadrada de 225 es 15. Por lo tanto, ahí vamos a anotar, en vez de 225 vamos a escribir 15. Nos va a quedar el menos 3 más menos 15 dividido por 4. Y esta es la operación que vamos a separar en dos partes. Por lo tanto, vamos a poner por un lado menos 3 más 15 dividido por 4. Pero también vamos a escribir menos 3 menos 15 dividido por 4. Dos operaciones que nos van a dar las dos. No sé todavía si son dos soluciones. Vamos a tener dos soluciones de la ecuación cuadrática, pero no siempre esas dos soluciones van a ser la solución de la ecuación inicial. Ya tenemos que ver eso. Paciencia. Menos 3 más 15 es 12, pero ahora lo dividimos por 4. 12 dividido 4 es 3. Ahí tenemos una de las posibles soluciones. Y tenemos menos 3 menos 15 es menos 18, pero lo dividimos por 4 y eso nos da como resultado, si no me equivoco, 4,5 puede ser. A ver, tenemos 18 dividido 4. Menos 18, inclusive uno puede poner menos 18 dividido 4. Esto nos da como resultado, quiero un número decimal, menos 4,5. Entonces vamos a poner ahí menos 4,5. Pero hay algo que
lo salteé de momento para no complicarlo tanto, porque nuestra ecuación inicial y principal era esta que teníamos por acá. Esta que tenemos acá. Que la voy a copiar y la voy a pegar en otra hojita para poder analizar en breve. Vamos a copiarla, permiso. Vamos a hacer así. La vamos a copiar por acá. Porque nosotros obtuvimos que, supuestamente, una solución es 3 y la otra solución es menos 4,5, pero esas son las soluciones de la cuadrática. Quizás no sean la solución de la ecuación inicial. Por lo tanto, vamos a hacer una especie de verificación. Una especie de verificación que nos va a permitir comprobar si son solución o no. Verificación. De paso, nos sirve para comprobar si los resultados son correctos. A ver, ¿qué pasa con el número 3? Porque el argumento tiene que ser siempre un número positivo. Lo cual no nos está diciendo que la x tiene que ser positiva. La x tiene que ser un número que luego de reemplazarlo acá me quede positivo. Porque, bueno, ahora vamos a verlo con el ejemplo. Vamos a reemplazar la x por el 3. Nos va a quedar el logaritmo en base 5 de 2 por 3 menos 1 más el logaritmo en base 5 de 3 más 2. Supuestamente esto es igual a 2. Hemos reemplazado las x por el número 3. Y como podemos ver, estos números son positivos. 2 por 3 es 6 y 6 menos 1 es 5. Es un número positivo. Acá me queda logaritmo en base 5 de 5 más, bueno, también el logaritmo en base 5 de 3 más 2, que es 5. O sea, de momento ya sabemos que este número pertenece al dominio de la ecuación, o al dominio de definición, se le dice. Ya con esto estamos tranquilos de que el 3 es solución, pero podemos ir un poco más allá y resolver estas operaciones. Justamente esta cuenta da como resultado 2. Y con eso ya verificamos que no solamente este número pertenece al dominio, sino que es solución. Porque el logaritmo en base 5 de 5 es 1. Ya que resolver un logaritmo es pensar en lo siguiente. ¿Qué exponente hay que ponerle a este número a la base? ¿Qué exponente hay que escribirle a la base para que el resultado me dé el argumento? O sea, 5 elevado a ¿cuánto? Me da 5. Bueno, sabemos que 5 elevado a 1 es 5. Por eso puse acá como resultado el número 1. Así se resuelve un logaritmo. Lo mismo con esta cuenta, da 1. Y 1 más 1 es 2. O sea, esto no solamente nos sirve para saber si el número pertenece al dominio, sino también para saber si el número pertenece si es la solución, efectivamente. Vamos a hacer la verificación también con el otro número. Esta especie de verificación. Vamos a copiar acá esta ecuación. El otro había sido, si recordamos bien, menos 4,5. ¿Qué pasa con el número menos 4,5? ¿Qué pasa si lo reemplazamos a este número acá y acá? Bueno, no nos va a quedar algo que se pueda resolver. Nos va a quedar logaritmo en base 5 de 2 por menos 4,5 menos 1 más el logaritmo en base 5 de menos 4,5 más 2 igual a 2. Pero podemos ver inmediatamente que nos quedan argumentos negativos. O sea, nos queda 2 por menos 4,5 es menos 9. Y menos 9 menos 1 es menos 10. O sea, nos queda el logaritmo en base 5 de menos 10. Y ya con esto podemos afirmar que entonces el valor menos 4,5 no es solución de la ecuación logarítmica. Sí de la ecuación cuadrática, pero no de la ecuación logarítmica. Este número no es solución de la ecuación logarítmica. Logarítmica. Ya con esto podemos afirmarlo. Inclusive acá también, menos 4,5 más 2 es menos 2,5. También nos quedó negativo, pero que con que un solo argumento sea negativo ya es suficiente para descartar esa posible solución. Por lo tanto, decimos finalmente que el conjunto solución de esa ecuación es el número 3. Es importante escribir esto para que queden claros para quien corrija nuestra evaluación que la única solución es el número 3. Hay otra manera de fundamentar esto, porque se podía haber hecho lo siguiente, se podía haber hecho lo siguiente. Decir que 2x menos 1 tiene que ser mayor que 0 y que x más 2 tiene que ser mayor que 0. Van a quedar dos intervalos con los números permitidos en esta ecuación, pero me parece que hubiese sido un camino un poco más complejo. Ok, de esta manera terminamos el examen. Espero que esto les sirva y éxitos en sus exámenes. Hasta la próxima.